Muy buenos días a todos los que están presentes de manera virtual en este seminario acerca de las sustancias químicas peligrosas. Primeramente, agradecerles a los funcionarios del CENAPRED y del ENAPROC la invitación a participar en este seminario de sustancias químicas peligrosas. Y durante una hora vamos a hablar un poco acerca de la situación que hemos vivido tanto en nuestro país como en otros países respecto a lo que son los eventos asociados con las liberaciones no planeadas de sustancias químicas. Que al hablar de sustancias químicas es hablar de la vida misma, es hablar de nuestras alegrías, de nuestras tristezas, de nuestros enamoramientos, porque todo se rige a través de una serie de neurotransmisores asociados a compuestos químicos. Entonces, las sustancias químicas es todo. Y vamos a empezar hablando, o primeramente ver un video que se hace con la idea de pasarlos para sensibilizarlos acerca de los riesgos que se presentan con las emergencias químicas. Este video que a continuación ustedes van a ver es un video de unas investigaciones que lleva a cabo una oficina muy importante de los Estados Unidos, la Chemical Safety Board, que se encarga de hacer las investigaciones causa raíz de los eventos químicos que ocurren en Estados Unidos a fin de identificar qué lo generó y en lo futuro evitar nuevos eventos. Gracias al aporte del ingeniero Garza, que él pone los subtítulos a estos videos que vienen obviamente en inglés y que pone los subtítulos, y gracias a eso lo vamos a ver este video con subtítulos en español. Una vez que concluya, seguimos avanzando en el tema que nos compete. Buenos días, gracias. April 17th, 2013. An enormous explosion rocked the city of West Texas when 30 tons of fertilizer-grade ammonium nitrate detonated at the West Fertilizer Company. The blast killed 15 people and injured hundreds more. Nearby homes and businesses were severely damaged, many beyond repair. The Chemical Safety Board launched an investigation and found poor hazard awareness, the proximity of the facility to nearby homes and businesses, inadequate emergency planning, and limited regulatory oversight all led to the severity of the accident. This was one of the most destructive explosions ever investigated by the CSB. Our safety recommendations address steps that should be taken at all levels to help prevent a similar tragedy in the future. The West Fertilizer Company was a fertilizer retail and distribution facility in West Texas, 80 miles south of Dallas. There, ammonium nitrate and other chemicals used as fertilizers were stored in a 12,000 square foot building that was constructed of combustible material, mostly wood. The fertilizer storage building was located close to several houses, an apartment complex, 2 schools, a city park, and a nursing home. Inside the fertilizer building, seeds and other materials were stored in rooms throughout the structure. Various types of dried fertilizer and additives for blending were stored in large bins. There was a stockpile of 40 to 60 tons of ammonium nitrate stored between 2 bins on the night of the incident. The main bin contained about 30 tons. Fertilizer-grade ammonium nitrate is stable under normal conditions, but can violently detonate when exposed to contaminants in a fire. Sometime before 7:30 p.m. on April 17, 2013, a fire started in the fertilizer building. Although there were numerous combustible products inside, the CSB was unable to determine the source of ignition or exactly where in the building the fire began.
One of the first responders to the incident was a police officer from the city of West who was on routine patrol near the city park. A young man approached him and pointed to the fertilizer plant. The police officer drove to the north end of the plant and observed orange-red flames coming from the building. He notified dispatch that the fire was structural. The West Volunteer Fire Department soon arrived on the scene with 2 engines, 2 brush trucks, and a water tender truck. But inside the building, the fire continued to quickly escalate. Smoke and soot from the fire accumulated on the piles of ammonium nitrate stored in their combustible wooden bins. At approximately 7:45 p.m., the character of the fire changed, most likely due to an opening low in the building, possibly when the fire burned through doors to what was known as the seed room. More outside oxygen rushed in, increasing the amount of radiant heat inside the fertilizer building. The heat was absorbed by the layer of soot on top of the pile of ammonium nitrate, rapidly heating the surface of the fertilizer and making it sensitive to detonation. Outside, the West Volunteer Fire Department sought to extinguish the flames with water. 1.5-inch hoses directed water through sliding doors to the seed room. Other firefighters were in the process of connecting a 4-inch hose to a fire hydrant that was more than a quarter mile away. As the fire grew, the fire chief and assistant fire chief began to discuss whether to withdraw, but it was too late. At 7:51 p.m., 20 minutes after the fire was first reported, approximately 30 tons of the stored ammonium nitrate detonated, causing a massive explosion. Maybe 100, actually, probably, yeah, 100 yards. 12 emergency responders and 3 members of the public died as a result of the explosion. Over 260 people were injured. West Fertilizer was completely destroyed. More than 150 nearby homes and businesses were damaged, some beyond repair. There was hundreds of millions of dollars of loss in the city of West. The physical destruction we encountered when our team deployed to this accident was overwhelming. And we found it was due to the fact that over the years, there were no zoning restrictions that prevented residences, schools, and businesses from being built so close to our highly hazardous chemical storage facility. West Fertilizer was built in open fields in 1961. In the following years, the city of West slowly and steadily grew toward the facility. And despite the potential hazards of the chemicals stored at West Fertilizer, zoning ordinances did not restrict encroachment by homes or other buildings. Eventually, city buildings were constructed closer and closer to the facility. There are over 1,300 facilities across the country that store fertilizer-grade ammonium nitrate. But the CSB found that there are currently no federal requirements addressing the siting of chemical facilities near residential areas, schools, or hospitals. Texas has no regulation relating to siting hazardous facilities near communities. Zoning and hazardous facility siting is addressed on a county or local level, if at all. We found that as the city of West crept closer and closer to the facility, the surrounding community was not made aware of the serious explosion hazard in their midst. And the West Fertilizer Company underestimated the danger of storing fertilizer-grade ammonium nitrate in ordinary combustible structures. The CSB found that this widespread lack of awareness was due to several factors. At the time of the incident, the Occupational Safety and Health Administration, or OSHA, did not include ammonium nitrate on its list of highly hazardous chemicals, toxics, and reactives within the Process Safety Management Standard. Yet characteristics of the chemical should have triggered its inclusion. This meant ammonium nitrate stored at West Fertilizer was not subject to safety management requirements that could have identified and mitigated the explosion hazard. And OSHA's Explosives and Blasting Agents Standard, which does address the safe handling of ammonium nitrate, was not very well known in the fertilizer industry. That was due in part to the fact that OSHA rarely cited violations of this standard at fertilizer facilities.
The CSB further determined that the Environmental Protection Agency, or EPA, does not include ammonium nitrate on the list of chemicals covered by its risk management program. As a result, the West Fertilizer Company was not required to conduct hazard reviews or to analyze the possible consequences of an explosion to surrounding neighborhoods. The CSB believes that OSHA and the EPA should strengthen their regulations to protect the public from hazards posed by fertilizer-grade ammonium nitrate. In its final report, the CSB recommended that OSHA add fertilizer-grade ammonium nitrate to the Process Safety Management list of highly hazardous chemicals, toxics, and reactives, or update the Explosives and Blasting Agents standard to ensure safer handling of the chemical. And in the interim, the CSB recommended that OSHA issue a regional emphasis program to enforce existing requirements for ammonium nitrate in regions where facilities similar to West Fertilizer are common. And the CSB recommended that the EPA revise its risk management program rule to include fertilizer-grade ammonium nitrate on its list of regulated substances. During its investigation, the CSB learned that the West facility was subject to EPA's risk management program rules for anhydrous ammonia, which was stored as liquid in on-site tanks. Company employees and emergency responders demonstrated a far greater awareness of the hazards of anhydrous ammonia than those of ammonium nitrate. Members of the West Volunteer Fire Department were well aware that anhydrous ammonia could potentially take the form of a toxic cloud, able to drift into nearby homes. But the firefighters did not anticipate the potential for an explosion of the fertilizer-grade ammonium nitrate. The CSB also learned that the West Volunteer Fire Department was not required to perform pre-incident planning for an ammonium nitrate-related emergency. This planning would have enabled them to determine the hazards of all of the materials on site and may have helped them develop a strategy for responding to an ammonium nitrate fire, including allowing the fertilizer building to burn to the ground if doing so would protect lives. Without knowledge of the explosion hazards posed by ammonium nitrate and a plan for how to respond to a fire involving the chemical, the emergency responders at West simply did not have enough time to critically assess the situation before the explosion occurred. The CSB investigation revealed that there are no standard hazardous materials training requirements across the nation for volunteer firefighters. And in Texas, volunteer firefighters are not required to receive even a minimum level of training on responding to fires involving hazardous chemicals. Of the firefighters who died, only 2 had received the training. The CSB also found that lessons learned from previous incidents involving fertilizer-grade ammonium nitrate were not effectively communicated to emergency responders in other communities. As a result, the CSB recommended that the EPA develop a guidance document that addresses how emergency responders should use knowledge of hazardous chemicals to develop safety training, practice drills, and emergency plans. And finally, the CSB recommended that various stakeholders increase funding for training programs for fire departments on how to respond to fertilizer-grade ammonium nitrate and other hazardous materials fires. The CSB is determined that no one else be killed or injured because of a lack of awareness of the risk of exposure to hazardous chemicals in their communities. We believe our safety recommendations and the lessons learned from this incident can help prevent disasters like the one in West Texas. For more information about the CSB's West Fertilizer Company investigation, please visit csb.gov.
Espero que haya sensibilizado a los asistentes los riesgos asociados a las sustancias químicas, el desconocimiento que implica, ¿sí?, su manejo y sobre todo responder a emergencias donde están involucrados, conlleva a situaciones fatales en donde, como acabamos de ver, las brigadas que respondían a este evento fallecieron. Es típico en este tipo de emergencias químicas que muchos de los respondedores, por desconocimiento respecto a los riesgos, fallecen o tienen lesiones importantes. Acabamos de ver este video asociado con nitrato de amonio, una sustancia que, como se acaba de mencionar, poco regulado en los Estados Unidos, poco regulado en nuestro país. Como lo vamos a ver más adelante, en nuestro país existen 2 listados de actividades altamente riesgosas. En ellos no se incluye el nitrato de amonio. Una de las causas que generaron esta catástrofe, este evento, fue la ubicación de la planta y alrededor de ella una gran cantidad de asentamientos humanos, cosa que ya se presentó en nuestro país y que tuvo consecuencias fatales, como fue la explosión de San Juan Iguastepec en 1984, asociado a lo que es el bleve más grande a nivel mundial. Si me ayudan a ver, no pasa. Vamos a esto que estoy presentando simple y sencillamente es, si vamos a hablar de sustancias químicas peligrosas, vamos a empezar hablando, dado que no son químicos, la gran mayoría de las gentes que se dedican a la protección civil, a definir lo que es sustancia. Aquí vienen 2 definiciones, una desde el punto de vista químico y otro desde el punto de vista, vamos a hablar, jurídico, derivado de una norma de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en donde muchas veces tenemos que recurrir a definiciones jurídicas de algún ordenamiento jurídico para poder llevar a procedimientos administrativos derivados de alguna emergencia química. Entonces, desde el punto de vista químico, se conoce una sustancia, clase particular de materia homogénea cuya composición es fija y químicamente definida, compuesta por moléculas y átomos. La otra la dejamos, únicamente se las pongo como referencia, la norma 010, no vamos a leer todo lo que les presento. Aquí está otra definición más simple respecto a lo que es la sustancia química. Es una sustancia que puede ser un elemento químico o sus compuestos. Y en la parte inferior está lo que es un elemento y lo que es un compuesto. Un elemento es todo tipo de materia formada por átomos de la misma clase, mientras que un compuesto es la mezcla o la unión química de diferentes átomos. Esto nos va a dar origen ¿a qué cosa? A que nosotros elementos, ¿sí?, actualmente se representan por símbolos y los números de elementos que nosotros tenemos conocidos a la fecha son 118 elementos en la tabla periódica. Un ejemplo del símbolo es eso que ven ustedes, que es Cl2, que sería la representación del elemento cloro atómico. En verde, ustedes ven una representación de modelos respecto a lo que sería la molécula de cloro. Respecto a los compuestos, ya dijimos que es materia formada por la combinación química de 2 o más elementos de la tabla periódica, que quedamos que son 118 elementos. Esos compuestos que se forman a partir de los 118 elementos, ¿sí?, se van a representar por medio de fórmulas. Y tenemos el ejemplo que está ahí abajo, el COCl2, que es el fosgeno. Es un compuesto. Y a esos compuestos nosotros también los vamos a identificar a través de un número conocido como el CAS, que ya en otras pláticas anteriores que dimos aquí en la ENAPROC, explicamos lo que era el CAS. El CAS es el Chemical Abstract Service, es un número de identificación, es el CURP de las sustancias químicas, tanto de elementos como de moléculas. Y a esa sustancia se le asigna un número a la fecha no mayor de 10 dígitos y con este número se le reconoce a nivel mundial. Entonces, a los compuestos nos vamos con número CAS o por fórmulas y para los elementos nos vamos con símbolos.
en la parte de abajo tenemos la representación nuevamente molecular de lo que sería el cloro molecular y lo que tendríamos la molécula del fosgeno. Como resultado de la combinación de esos 118 elementos de la tabla periódica, se estima que a la fecha, de acuerdo al registro del Chemical Abstract Service, existen más de 193 millones de sustancias químicas, ¿no? Algunas estimaciones de algunas gentes que han hecho estadísticas para saber proyecciones de cuánto serían las sustancias que existen a nivel mundial. Unos dicen que va desde 10 a la 10, que es cerca al número de granos de arena que existen en la Tierra. Esas serían las posibles combinaciones de los 118 átomos para formar diferentes tipos de compuestos. Los compuestos van desde muy simples, como puede ser el del agua, que son 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, o el monóxido de carbono, que es un carbono y un oxígeno, hasta estructuras moleculares complejas como sería el ADN, de miles de átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno y algunos otros compuestos. Otras estimaciones hablan de que el número de compuestos que se pueden formar sería alrededor de 10 a la 200, que sería el número de partículas existentes en el universo. Es decir, un mundo de sustancias químicas que estarían formándose o que estarían existiendo en la naturaleza y que cada una de ellas va a tener ciertas características. ¿De qué va a depender que una sustancia tenga diferentes características, que sea más pesado o más ligera que el agua, que el aire, que sea soluble en el agua, que sea inflamable, que sea explosiva, que sea tóxica, que sea corrosiva? Va a depender de los átomos que se involucran en su estructura, el arreglo de ellos, el tamaño de ellos y de otra serie de factores. Aquí lo que ustedes les estoy representando es el ácido fosfórico. Vean, al centro tenemos fósforo, después tendríamos otros elementos. De blanco tendremos ¿qué cosa? Tenemos lo que son los hidrógenos, de rojo tenemos lo que son los oxígenos, y eso tendríamos en total en la molécula 3 átomos de hidrógeno, 1 de fósforo al centro y 4 oxígenos alrededor del fósforo. De acuerdo a ese arreglo químico que tenemos y de acuerdo al tamaño de los átomos, es que van a tener características diferentes todas las sustancias químicas. Imposible que una persona tenga el conocimiento general de los peligros asociados o de las características asociadas a los compuestos químicos. Estas son muchas de las características que, si la compararíamos con el humano, diríamos: tiene ojos pequeños, tiene ojos grandes, tiene cabello negro, tiene cabello güero, la piel es blanca, la piel es morena, tiene dedos chicos, tiene pies grandes, piernas largas. Esto es las características de las sustancias químicas que le van a dar ciertas propiedades. El estado físico, la incompatibilidad, mutagenicidad, coeficientes de partición, estabilidad, densidad. Todas estas características de las sustancias químicas las tienen todos los compuestos que existen en la naturaleza, incluyendo elementos y compuestos. Y muchos de ellos, lamentablemente, de gran impacto para la población y el ambiente. Muchas de esas características, cuando son conocidas de las sustancias, ¿sí?, que las investigan, nos comunican los peligros que tienen esas sustancias a través de símbolos, a través de pictogramas, y nos dicen: aguas, esta sustancia tiene ciertas características, como puede ser corrosivo, como puede ser de impacto para el medio ambiente, como puede ser oxidante, o puede ser peligrosa para la salud, puede ser peligrosa para el medio ambiente, inflamable, corrosivo, etc. Todo esto fue hecho, estos pictogramas son hechos para comunicarnos un peligro de esas sustancias que vamos a estar manejando. Y hay más. De acuerdo al sistema global armonizado, se han desarrollado esta otra simbología.
para identificar peligros físicos, por un lado, peligro al ambiente y peligros a la salud. Esta es parte de la nueva simbología que se viene empleando para comunicar los riesgos de las sustancias químicas. Un poco complejo su manejo, pero es la obligatoriedad que se da para todas aquellas sustancias químicas que se manejan a nivel mundial. Dentro de todas estas universo de características de las sustancias químicas, hay algunas que se han venido manejando ya desde hace algún tiempo que le dan ciertas características a estas sustancias químicas. Tal vez muchos de ustedes ya las conocen. Y muchas de estas que ven ustedes con un círculo rojo agrupa a otras que están fuera de los círculos rojos. Como es biológico infeccioso, que estaría asociado con qué cosa, con toxicidades, con microorganismos, la reactividad, cómo va a reaccionar este compuesto con algunos otros, que está asociado también con la incompatibilidad. Tenemos corrosividad, tenemos toxicidad, tenemos inflamabilidad y explosividad. Características que todas las sustancias químicas van a presentar. Y ese marco, esas 5 características en nuestra legislación le dan el nombre a esas sustancias que presentan estas características como sustancias peligrosas. Es decir, una sustancia peligrosa es aquella sustancia que tiene características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológicas. De ese gran universo de características, estas 5 que agrupan a muchas propiedades son las que van a darle el contexto a una sustancia de ser peligrosa. Nuestra Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con última reforma en el 2012, nos define esto, lo que acabamos de mencionar. Un material, elemento, ya sabemos lo que es un elemento, es aquel compuesto del mismo tipo de átomos. Substancia, la sustancia agrupa elementos o compuestos. Los compuestos, ¿qué son? Elementos, 1, 2 o más elementos de diferentes átomos, etcétera. Este material peligroso, que independientemente de su estado físico, representa un riesgo para el ambiente, para la salud o los recursos naturales por las características que acabamos de mencionar. El famoso CRETIP: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso. Ese es el material peligroso. Si un material es peligroso, obviamente que su residuo va a ser peligroso. Y la definición de residuo es cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento, cuya calidad no permite usarlo nuevamente por quien lo generó. Entonces, a partir de un material peligroso, ¿sí?, ese material que se empleó generó un residuo, ese residuo que es peligroso y que ya no puede ser usado por el que lo usó anteriormente, va a generar un residuo peligroso. Mi percepción con respecto a lo que es material y residuo es en función desde el punto de vista de producción. Un cromo limpio es igual de tóxico que un cromo sucio. Si yo tengo cromo como material peligroso y tengo residuos de cromo, el cromo va a tener ¿qué cosa? La misma toxicidad, no cambia. Entonces, una sustancia peligrosa puede ser material peligroso o puede ser un residuo peligroso. Pero el cromo va a tener y va a seguir manteniendo ¿qué cosa? Sus características que lo hacen peligroso, sea materia prima o sea residuo. Nuestra Ley General del Equilibrio Ecológico, otra vez, en el capítulo 5, estableció lo que es un capítulo donde se habla de actividades consideradas altamente riesgosas, que es parte de lo que se va a hablar posteriormente. ¿Qué son estas actividades altamente riesgosas o qué lo hace una actividad altamente riesgosa? Va a ser el tipo de sustancia en la cantidad que se va a manejar, lo que va a hacer si una actividad es riesgosa o no.
Aquí lo que dice este artículo 146, se lo voy a leer, dice: la Secretaría, previa opinión de otras secretarías, conforme al reglamento que para tal efecto se expida, establecerá la clasificación de las actividades que deben considerarse altamente riesgosas en virtud nuevamente de los materiales peligrosos, ¿sí? Para el equilibrio ecológico o el ambiente. Es decir, que se iban a expedir unos listados de actividades altamente riesgosas en función de los materiales peligrosos que se manejen. Y se iban a establecer que son actividades altamente riesgosas, ¿para quién? Para el equilibrio o para el ambiente. De tal manera, de las 6 características de peligrosidad de las sustancias, solamente, ¿sí?, se publicaron 2 listados que de las 6 características peligrosas únicamente se regulan. Una de ellas es los listados de las sustancias tóxicas y el segundo listado de actividades que manejan sustancias explosivas o inflamables. Es decir, de las 6 características peligrosas que hacen un material peligroso, se está regulando a las actividades que manejan materiales que tienen características, sea tóxicas o sea inflamables y explosivas. Aquí está lo que se estableció y lo que se generó para poder definir la actividad altamente riesgosa en función de estas 2 características peligrosas. Uno, ya quedamos, lo que es toxicidad, el primer listado que se publicó el 28 de marzo de 1990, y un segundo listado que se publicó en el 92, que es para actividades altamente inflamables y explosivas. Si esto lo comparamos con el rombo de la NFPA, que tal vez muchos de ustedes ya lo conocen, el color azul es salud, que sería el equivalente a toxicidad, el color rojo, que sería inflamabilidad, que también lo están regulando estos 2 listados. No estamos contemplando ni biológico infeccioso, ni corrosivo, ni reactivo. Estos serían los 2 listados y estos serían los acuerdos por medio de los cuales se publicaron en el diario oficial en las fechas que mencioné estos listados de actividades altamente riesgosas. Algo muy importante: ¿con qué criterios se utilizaron o se generaron estos listados? Dice que este primer listado de actividades riesgosas, que ya quedamos que es tóxicas, dice que por lo tanto se hace necesario determinar la cantidad mínima de sustancia peligrosa con las propiedades antes mencionadas, en este caso tóxicas, que en cada caso convierten su producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, uso o disposición final en actividad que produciría una liberación, sea por fuga o derrame de las mismas vía atmosférica, provocaría la presencia de límites de concentración superiores a los permisibles. En otras palabras, nosotros en los listados de actividades altamente riesgosas manejamos sustancia, estado físico y cantidad. Para cada una de estas sustancias se hizo la modelación y se vio a qué cantidad, a 100 metros, fuera de esos 100 metros, no íbamos a tener problemas de toxicidad o problemas de la salud de la población. Ese fue el criterio que se siguió. Es decir, dentro de 100 metros íbamos a tener niveles de concentración de esa sustancia que sí iban a dañar a la población y que iban a estar por arriba de un límite de concentración permisible. Pero fuera de esos 100 metros, íbamos a tener niveles de concentración por abajo de los estipulados para proteger a la población. Algo muy parecido a lo que acabamos de ver ahorita con la planta de nitrato de potasio en Estados Unidos. Ahí hablaban que no había regulaciones con respecto a los asentamientos alrededor de este tipo de plantas. Aquí, para las sustancias tóxicas, se habla de una distancia de un radio de 100 metros. Aquí está
para el segundo listado, que es inflamable y explosivo. Aquí se vuelve a manejar, ¿qué cosa? Un radio. Y la cantidad que se manejó para cada sustancia iba a depender de qué cosa. Uno, de que a 100 metros, ¿sí?, se alcanzara una presión de 0.5 libras por pulgada cuadrada, es decir, 0.03 bares. Posteriormente vamos a ver un poquito de esto y tengo la certeza de que el ingeniero Garza también lo va a ver. Entonces, lo de la presión estaría en función de poder controlar a las sustancias explosivas. Y se consideró que a una distancia de 100 metros íbamos a tener 0.5 libras por pulgada cuadrada, que equivale a romper vidrios de las casas. Y para las sustancias inflamables, ¿sí?, íbamos a tener a 100 metros el límite inferior de explosividad. Quiere decir que si teníamos una sustancia que se fugaba, a los 100 metros íbamos a estar fuera de su límite de inflamabilidad. Es decir, no iba a haber riesgo de que prendiera. Entonces, esos fueron los criterios que se emplearon para establecer las cantidades de reporte que se presentan en los listados, tanto en el 1 y en el 2, para las diferentes sustancias reguladas. Esto es algo que se hizo. Es una modelación que se hace a través de algunos programas de cómputo, de los más comunes que existen. Aquí en nuestro país tenemos el SCRI. El SCRI actualmente es el hijo del Siria, un programa desarrollado por los, si no mal recuerdo, esto me va a desmentir el ingeniero Garza porque él los desarrolló, como por los 80s tal vez, principios de los 80s, era el que servía para evaluar los estudios de riesgo ante la autoridad ambiental. Actualmente el Siria es el SCRI, un excelente programa para modelar fugas, etcétera, para modelos de consecuencias. Y otro muy recomendable también es el ALOHA, que forma parte de lo que es un programa desarrollado por la EPA, que se llama Cameo, que está hecho precisamente para poder simular diferentes escenas de liberación de productos químicos. Entonces, lo que se hizo para poder establecer este tipo de la cantidad de sustancias, de cantidad de reporte en estos listados, pues fue hacer estas modelaciones. Se establecía una concentración crítica y se veía a qué distancia se encontraba. Esta es una modelación que hicimos de cloro para un simulacro que hicimos en el Politécnico, en donde vemos que tenemos la concentración crítica del IDLH del cloro de 100 partes por millón, y vemos ahí tenemos más o menos que a 180 metros tenemos esa concentración. Fuera de esos 180 metros vamos a tener una concentración que es mayor a 5 partes por millón y menor a 10, etcétera. Entonces, estas son modelaciones que se llevan a cabo no en el momento de la emergencia. Estas modelaciones, aquellas empresas o aquellas actividades que manejan productos químicos, lo llevan a cabo previo en sus estudios de riesgo para estar preparados en caso de accidentes. Estos son los listados actualmente que se siguen manejando, que son los mismos que acabamos de mencionar, el de 1990 y el 92. El primer listado maneja un total de 231 sustancias. Por los nombres se repiten dos, uno con diferente nombre. El segundo listado maneja aproximadamente 244 sustancias. En total se regulan como actividad altamente riesgosas desde el punto de vista de peligro, de toxicidad y de inflamabilidad y explosividad, un total de 443 sustancias, que de ellas 32 tienen características tanto tóxicas como inflamables y explosivas. Y los rangos que se manejan como cantidad de reporte, en el caso de las tóxicas, va desde 1 kilogramo hasta 10 a la 6 kilogramos. Y para el parte de inflamables va desde 500 kilogramos hasta 200,000 kilogramos o 10,000 barriles de petróleo. Eso es lo que actualmente rige nuestro país respecto a las sustancias químicas, ¿sí? Algo importante es el conocimiento que llegamos a tener de muchas de estas sustancias. A nivel mundial se maneja un término conocido como el IDLH, que es un término que significa inmediatamente peligroso para la vida y para la salud. En nuestra regulación de la Secretaría del Trabajo se maneja como IPBS,
y es la concentración a la cual podemos estar expuestos durante 30 minutos y no presentar daños permanentes. Eso se hace para exposiciones agudas a sustancias químicas, pero está hecha para trabajadores de 30 años de 70 kilos de peso, no para niños y no para gente adulta mayor que son más susceptibles a ser afectados por la liberación de productos químicos. En esta tabla que ustedes ven, tenemos el análisis o un cuadro comparativo entre diferentes sustancias. Trae su número K, ya dijimos que es el curve de las sustancias químicas, y tiene un valor del IDLH de 1994, y para el acetonitrilo vean ustedes que de 500 partes por millón pasó a 137. ¿Qué nos indica eso? Que con respecto a la toxicidad de este compuesto se fue conociendo más y finalmente ahorita bajó la concentración a la cual podemos estar expuestos y no presentar daños severos. Es decir, el conocimiento de la toxicidad o de los riesgos, no nada más toxicidad, de los riesgos de muchas sustancias químicas cambian con el tiempo conforme se van llevando a cabo nuevos trabajos de investigación o se van teniendo nuevas experiencias. Vean ustedes esto que tenemos aquí. No sé si identifiquen qué son estos compuestos. Son compuestos ampliamente usados por nosotros, ¿sí? El DDT, que inicialmente se sintetizó a finales de los 1800, ¿sí? Y se usó durante muchos años a nivel mundial. Era el plaguicida más usado a nivel mundial y el más efectivo. Actualmente, sí, desde los años 70 en Estados Unidos se prohibió el uso. Algo que aparentemente no tenía ningún daño y favorecía, con el tiempo se analiza y se ve que causa daños severos a la salud del humano. Cáncer, carcinogénico, mutagénico y teratogénico. Altamente persistente en el medio ambiente, llega a estar presente hasta 100 años y es bioacumulable. En el tejido graso se acumula. Se han hecho análisis de DDT en seres humanos altísimos. Se han hecho análisis de DDT en leche de vaca y en leche materna. Muchas veces la leche materna estaba más concentrada en DDT que la leche de vaca. Desconocimientos de los riesgos hicieron que durante años se usara y que muchas personas vieran afectada su salud por este tipo. Lo que tenemos del lado derecho, algo similar al DDT, los famosos policlorobifenilos, PCBs. El nombre correcto es PCB, no BPCs. Estos PCBs se utilizaron durante muchos años como transformador eléctrico, en el papel carbón, cuando utilizaban las máquinas, en el plástico, en barnices de uñas, y no se conocía que representara problemas para la población. Se empezó en Inglaterra a darse cuenta que unas poblaciones de aves marinas fallecían y empezó a bajar su población, y se dan cuenta, y de trabajos de investigación ven que los huevos, al ser depositados por las aves, se rompían. Es decir, que había problemas de asimilación de calcio. Y que el calcio entonces no era el suficiente para evitar que los huevos no se rompieran. Y esto estaba haciendo que la población de estas aves muriera, bajara. Se ponen a analizar cuál era el motivo y van descubriendo muchos picos, cuando se analizó esto por cromatografía de gases, muchos picos de un compuesto aparentemente desconocido. Empiezan a hacer los trabajos y se determina que la sustancia que estaba presente, que se estaba identificando por medio de cromatografía de gases, eran los PCBs. A partir de ahí, Estados Unidos también lo prohíbe en los años 70. En México se siguió usando. En México todavía de manera clandestina se utiliza en los pueblos el DDT y los PCBs ya están prohibidos. Tuve la suerte de hacer el primer análisis de PCBs en el CIMBESTAP. Mi tesis, dirigida por una excelente doctora toxicóloga ambiental, se preocupó por esto y me dirigió la tesis de determinación de PCBs en alimentos. Todos los alimentos analizados rebasaban muy por arriba lo que eran las concentraciones de PCBs. Actualmente
está prohibido en nuestro país. Ya no se emplean los PCBs en sistemas abiertos. El que tenemos abajo, tricloretileno. Tricloretileno se utiliza mucho en el lavado de la ropa en las tintorerías. Un amplio uso. Se ve que está asociado con el Parkinson. Y tenemos otro que es el glifosato. Un plaguicida que viene a sustituir mucho de lo del DDT, ampliamente difundido a nivel mundial y muy controvertido. Ahí está lo que estamos comentando. Hay mucha controversia con respecto a que si es o no es carcinogénico. Esto lo pongo para que tengan ustedes idea realmente de lo que es el desconocimiento de las características de las sustancias químicas y algo que tal vez pensamos que estamos seguros de su manejo, a la larga puede representar un problema para nuestra salud. Aquí está lo que les decía este tricloretileno. Es otro de los compuestos, pero era el tricloretileno, no sé si dije otro nombre. ¿Sí? Es del Parkinson. Ahí está su IDLH 1000 partes por millón. Lo más seguro es que vaya a bajar. Ahí está su número CAS. Y ahí están algunas de las características que se están investigando y a los cuales se ha llegado con respecto a este compuesto. Muy vinculado con la presencia de Parkinson. Y las sustancias químicas en el ambiente por sí solas tienen un peligro intrínseco. O sea, el cloro es tóxico, el cloro es corrosivo, el cloro es oxidante. Y ahí hay un peligro que no va a representar algo más para el medio ambiente. Cuando tenemos un ente vulnerable, que puede ser la población, el ambiente o las instalaciones, eso se convierte en ¿qué cosa? En riesgo. Al haber un peligro y al haber un ente vulnerable, ya tenemos ¿qué cosa? Un riesgo. Y ese riesgo, pues hay que, ¿qué cosa? Hay que minimizarlo. Nunca lo vamos a eliminar. Hay que tratar de minimizarlo. El problema de las sustancias químicas siguen estando ahí y sí van a representar un riesgo. Y el hecho de que pongamos y obliguemos a los centros de población no a sentarse alrededor de la industria, estamos minimizando los riesgos, estamos minimizando los entes vulnerables. En el momento que ese peligro de las sustancias químicas, esas sustancias químicas se liberan por un X evento y afecta a los entes vulnerables, eso es una emergencia. Y ahora sí tenemos el problema y esas sustancias que son benéficas para nosotros en el momento que se liberan de una manera no planeada, no esperada y que ingresan al medio ambiente, se convierten en un problema severo. ¿Y cómo van a ingresar estas sustancias al medio ambiente? Principalmente a través de fugas, incendios, explosiones y derrames. A través de lo que es la fuga y derrame, esto implica únicamente la liberación de la sustancia sin cambio en su estructura. Es decir, si yo tengo cloro o tengo amoníaco almacenado y tengo una fuga, sigue siendo ¿qué cosa? Cloro o amoníaco. Lo mismo el derrame. Si yo tengo ¿qué cosa? Si yo tengo crudo, petróleo, se derrama, sigue siendo ¿qué cosa? Crudo. El problema se incrementa cuando tenemos un incendio o una explosión. Ese producto B que teníamos inicialmente no va a ser B. Va a pasar a ser E o más F. Lo mismo ocurre con las explosiones. Esa sustancia C, si cuando explota, se va a transformar en G o en H. Y muchas veces esas sustancias que se forman son mucho más riesgosas que las que le dieron origen. Es el caso del problema que se presentó a inicios de febrero en West Palestina con respecto a lo que era el cloruro de vinilo. El cloruro de vinilo se libera, tiene determinadas características, explota y después se empieza a fugar como cloruro de vinilo. ¿Cuál era el problema del cloruro de vinilo? Que era inflamable y se podía presentar una nube explosiva por la liberación de ese cloruro de vinilo que es inflamable. Lo que optaron fue quemarlo, pero al quemarlo pasaría lo que tenemos en el incendio, un incendio controlado. De cloruro de vinilo
al quemarse pasaba a formarse fosgeno más cloruro de hidrógeno. El fosgeno más tóxico que el cloruro de vinilo. Por tal motivo, cuando teníamos la fuga exclusivamente de cloruro de vinilo, se hizo una evacuación de 1 milla a la redonda del tren descarrilado. En el momento que se empezó a hacer la quema controlada, dado que se generaba otra sustancia química más tóxica, la evacuación se hizo a 2 millas. Se manejó mucha información falsa respecto a lo que estaba pasando con el tren. Platiqué con gente de la EPA acerca de este evento y me decían que estaban trabajando, hicieron las modelaciones y la población estaba protegida desde el punto de vista de exposición al cloruro de vinilo y al fosgeno, estaban protegida la población. El problema venía con respecto a lo que fue la liberación de qué cosa, del cloruro de vinilo al suelo y al agua. Seguimos. Las emergencias químicas en México. En una plática anterior que ya he dado, creo que son 2 pláticas que se han dado, ya comenté mucho esto. Aquí únicamente lo que quiero mencionar, lo que ven ustedes ahí en la República son las principales emergencias. Les quiero mencionar que en el periodo de 2000 a 2020 en nuestro país ocurre más o menos 222 emergencias al año que no reportan. No son todas. Nos reportan, gracias, esta base la tenemos gracias al apoyo de la Coordinación Nacional de Protección Civil a través del CENACOM, que 3 veces al día aproximadamente nos manda los monitoreos de todas las protecciones civiles de los estados y cuando hay un caso relevante nos los mandan como caso relevante y todo esto lo registramos. Esto de las 722 emergencias al año equivale más o menos a 2 emergencias químicas por día. Y aquí está, esto también ya lo comentamos en pláticas anteriores, que es muy importante porque se manejan indistintamente los términos de contingencia y emergencia. La contingencia es una situación de riesgo. Y el ejemplo que hemos puesto, se voltea una pipa de cloro y no hay fuga, eso es una contingencia. ¿Está claro? Hay un riesgo. Pero si esa pipa de cloro se les fuga el cloro, eso ya es una emergencia. Entonces, las contingencias son situaciones de riesgo. Las emergencias son situaciones que ya hay afectación a la población, a sus bienes o al medio ambiente. Aquí está la tendencia de las emergencias químicas, únicamente como referencia. Tenemos un pico en el 2016 asociado principalmente a que tuvimos un acuerdo con Pemex y nos reportó todo tipo de eventos ocurridos en las instalaciones de Pemex. Posteriormente se crea en el año 2015, en marzo, la CEA y por lo tanto nos dejaron de proporcionar toda la relación de eventos que ellos tenían. Estas son las características generales de las emergencias. Generalmente todas son terrestres. Tenemos derrames, es lo que predomina, el 66%. Lamentablemente ocurre en transporte, otro 60%, y de ellas la gran mayoría ocurre en ductos. Este es uno de los eventos significativos que ocurrieron en nuestro país. Hasta antes del Deepwater Horizon era considerado el derrame más grande de hidrocarburos de petróleo al mar. Actualmente es el segundo, ¿sí? Estuvo prendido 281 días. Las 2/3 partes del petróleo derramado se quemaron y más de 1 millón quedó a la deriva. Los impactos no fueron muy significativos respecto al medio ambiente, ¿no? Entonces el Pozo Iztoc, el número 1 a nivel mundial, ya habíamos hablado también, San Juan y Huastepec, el BLEVE es explosión de líquido de buena ebullición y vapores en expansión. Esto ocurre cuando tenemos un líquido comprimido, que lo tenemos a presión y inflamable y que se revienta, explota por la debilidad del material y se prende. En ese momento se expande lo que es ese gas comprimido, se expande y se prende. Este es el San Juan y Huastepec de 1984, aproximadamente 500 fallecidos, algo similar en las características que asociaron a este evento a lo que vimos con lo de Texas.
Ujú. Aquí está la narrativa un poquito de lo que es la explosión de San Juan y Guatepec. Y tenemos este que es el tercero a nivel mundial respecto a agroquímicos. Anaversa en el año de 1991, formación de dioxinas. Ajá. Se estuvo haciendo el seguimiento. A la fecha ya está limpio el lugar, después de 30 años se limpió el lugar, se hizo el monitoreo y se había encontrado un lugar con dioxinas, se limpió y actualmente este lugar de donde ocurre el evento, que inicialmente había sido un convento, después se hizo cuartel y finalmente se instala esta planta que era Agricultura Nacional de Veracruz, y que tiene un incendio. Esta planta se dedicaba a la fabricación de un gran número de productos químicos, fundamentalmente plaguicidas del tipo organoclorado, y los plaguicidas del tipo organoclorado, cuando son sometidas a combustión, forman un compuesto diferente al que lo está formando, que son las dioxinas. Anaversa. Estos son los mundiales, y nos vamos a ir un poquito rápido porque ¿cuánto tiempo me queda? 10 minutos. Y voy en la página, voy en la transparencia 20 y son 280. Entonces, bueno, esto es Seveso. Esto es un evento ocurrido en el 76 en una planta ICMESA en Seveso, Italia. Esto se prende debido a fallas humanas, un adecuado diseño y operación del reactor donde se llevaba a cabo un compuesto que formaba unas sustancias conocidas como 2,4-D y 2,4,5-T. Como resultado de estas fallas que hubo, se prende la planta, hay un incendio y se liberan al medio ambiente entre 0,5 a 2 kilogramos de uno de los compuestos más tóxicos a nivel mundial, las dioxinas. Específicamente, la que se libera es la 2,3,7,8 tetracloroparabenzoedioxinas. Empiezan a haber problemas severos con respecto a la mortandad de animales alrededor de la planta. La gente desconocía lo que había pasado realmente, la formación de dioxinas. No fue evacuada la población, se evacuó hasta 15 días después y hubo necesidad de evacuar 25 kilómetros a la redonda. Tuvieron que pasar 20 años para que estuviera limpio el lugar. Este evento, conocido como Seveso, la planta como tal no estaba preparada, se viene este incendio. Italia no tenía recursos para hacer frente a esto, recurrió a muchos de los países europeos, a Alemania, y se dan cuenta que lo que había pasado, se había formado la sustancias, las dioxinas. Estas son las dioxinas, tenemos del lado izquierdo, los compuestos que están arriba es el 2,4-D, que es un ácido diclorofenoxiacético, que es una sal, es un herbicida. Después tenemos la sal 2,4,5-T, que tiene tres cloros a diferencia de la dicloro. Esos compuestos, cuando se quemaron y se producen, formaron el que está del lado derecho, que es la dioxina, que es la dioxina más tóxica que existe. En la parte de abajo está las reacciones que se llevaban a cabo dentro del reactor en Seveso, Italia. Partían de un compuesto que es un tetraclorobenceno, que lo exponían con hidróxido de sodio y formaba el triclorofenol. Ese triclorofenol junto con el 2,4-D y el 2,4,5-T, cuando se quemó, dio origen a la dioxina conocida como 2,3,7,8 tetraclorodibenzodioxina. Esto que ven ustedes aquí, estas dos sales que acabamos de ver que se fabricaban en Seveso, Italia, fueron empleadas durante la guerra de Vietnam por parte del ejército como defoliadores de los bosques vietnamitas para que la guerrilla o el ejército vietnamita no tuviera forma de esconderse de los helicópteros y de los aviones americanos. Entonces lo que hizo fue aplicar el 2,4-D y el 2,4,5-T en todas las selvas vietnamitas, las defolió. Cuando se produce el 2,4-D y el 2,4,5-T, se forman también dioxinas. Entonces, expusieron a la población vietnamita dioxinas. Pero adicionalmente a eso,
aplicaron el napalm. El napalm, ya lo habíamos comentado en una ocasión, es si a una bomba Molotov le ponen azúcar y la lanzan, se va a prender primero la gasolina, pero también va a prender a la azúcar y va a provocar quemaduras mayores que si nada más aventamos la gasolina. Ese napalm corresponde al nombre de la unión de lo que es el ácido nafténico con el ácido palmítico. Este es el origen del napalm. Entonces el ejército, además de aplicar el 2,4-D y el 2,4,5-T en las células vietnamitas, aplicó el napalm. Y el napalm hizo que se quemaran esos herbicidas y formaran, ¿qué cosa? Dioxinas. Se incrementaron los casos de cáncer entre los vietnamitas. Una foto típica, no sé, muchos de ustedes la ubican, es esa niña que ha sido sometida a 3 operaciones. Esa niña ahí tenía 9 años, ahora tiene más de 50 años. Ella fue sometida a diferentes operaciones para poderla sacar de las quemaduras tan fuertes que estuvieron asociadas con el napalm. ¿Qué son las dioxinas? Las dioxinas es un grupo de sustancia que agrupan ¿a quién? A las dioxinas como tal, que son 75 isómeros o compuestos de dioxinas, 75. Hay 10 posiciones para meter cloros, entonces se pueden formar 75 tipos de dioxinas. También contempla a quién contempla a los furanos, que de acuerdo al número de cloros que pueden entrar al acomodo, puede generar, ¿qué cosa? 133 compuestos furanos. Y tenemos a los PCBs, que de acuerdo también a las 10 posiciones de cloro, pueden formar 209 compuestos diferentes de PCBs. De esos total de compuestos, 29 son tóxicos, muy tóxicos. Y esos 29 se agrupan dentro del término de dioxinas. Cuando evaluamos la toxicidad de las dioxinas, no únicamente analizamos un compuesto. Es muy difícil analizar de esos 200 y tantos compuestos que se pueden formar de algunos de ellos. Es muy difícil de cuantificarlo. Entonces se cuantifican a los 3. Y para poderlos cuantificar, la Organización Mundial de la Salud habló de un factor de equivalencia tóxico y una concentración de equivalentes tóxicos. ¿Qué quiere decir? Que se tomaron como referencia los compuestos tóxicos, esos 29 tóxicos, y de ellos se vio cuál era el más tóxico. Y el más tóxico es el que vimos hace rato, el 2,3,7,8 tircloro para benzodioxina. Y a ese se le asignó un número. Y a los 29 compuestos se les asignó un número. El mayor, ¿quién lo tiene? El tetracloro es el número 1. Y hacia abajo los 29 se le dieron valores diferentes, son menos tóxicos. Entonces lo que se hace cuando se analiza la toxicidad, se analizan todos estos compuestos y la concentración que se encuentra de cada compuesto se multiplica ¿por qué cosa? Por el factor. Y se hace una sumatoria. Esa es la forma de poder estimar qué cosa. Vean, aquí está, esto sería la cantidad encontrada en una muestra, ¿sí? Y ese es el factor de equivalencia. Entonces se multiplica la concentración por el factor de equivalencia y se suman finalmente. Y esa es la concentración que manejan las dioxinas. En México no tenemos la capacidad de analizar dioxinas. ¿Por qué? Porque se manejan valores de nanogramos. Del lado derecho están los factores de conversión de lo que sería un nanogramo, ¿sí? Los nanogramos. Aquí estás. Este seveso como tal fue tan importante a nivel mundial que toda la Comunidad Económica Europea en el año del 92 estableció unos lineamientos de política de riesgo para poder regular todas las actividades altamente riesgosas y minimizar los daños ocasionados por este tipo de actividades. Y les llamó emplazamiento Seveso a todas las industrias de alto riesgo. Y ellos establecieron que el evento de Seveso obedeció principalmente a la falta de información que tenía el gobierno respecto a las empresas y la falta de información que había de las empresas con respecto a la población. Es decir, todo el daño causado por Seveso, las consecuencias fueron originadas por una mala coordinación y una falta de información. Posteriormente, hubo una serie de
eventos significativos que hicieron que esa primera directiva Seveso se cambiara en el año de en el 96, tomando como base otros eventos que habían pasado. Le empiezan a dar una prioridad significativa al medio ambiente y a la población le dan funciones de que tenga una participación activa. Posteriormente, en el año 2003, como resultado, ¿cómo vamos de tiempo? Ya nos vamos. 5 minutos. Pasamos rápido a este video. La directiva Seveso, que es la directiva Seveso en el 2003, cambia debido a un evento significativo. Si lo pasamos el video 2. Sucedió a las 10:17 del 21 de septiembre de 2001. Como en esta escuela secundaria, la confusión se expandió en Toulouse, ya que tan solo 10 días antes habían caído las Torres Gemelas. Pero rápidamente las autoridades se dieron cuenta de lo que sucedió. La fábrica de fertilizantes AZF había explotado. No lo sé. Mira el Mercedes. Mira cómo ha sido destrozado. Algo grande le cayó encima. Es una pieza de la fábrica. El origen de la explosión fueron cerca de 300 toneladas de nitrato de amonio. La mayoría de los 31 muertos estaban en la fábrica, que quedó reducida a cenizas. Una trabajadora temporal, Brigitte Aubert, perdió la conciencia tras la explosión. Cuando desperté era el apocalipsis. La gente sangraba, pedía ayuda, había de todo. 21 empleados perdieron la vida en el lugar. Brigitte cambió de puesto con una compañera aquel día, que no sobrevivió. Este sentimiento de culpabilidad es fuerte para mí, porque para mí murió en mi lugar. Y desafortunadamente ese sentimiento no se va. Con el sonido de las ambulancias de fondo, los residentes de la ciudad buscaban a sus seres queridos en medio de los daños. En los siguientes 16 años, 3 casos en los tribunales barajaron una infinidad de teorías sobre si había sido un atentado terrorista o simplemente una explosión. En 2017, condenaron al director de la fábrica por negligencia, pero la explosión de AZF de Toulouse sigue presente en la ciudad y en la memoria colectiva del país. Este evento fue también tan significativo, asociado nuevamente al nitrato de amonio, al mismo el de Texas, que hizo que se generara una nueva directiva Seveso 3. Y otra vez se insiste en regular este tipo de actividad asociada con productos minerales como nitrato de amonio, que no estaba regulado. Y finalmente nos vamos a la última, nada más por favor, casi al último, hablar un poquito de lo que sería el desastre. Nos vamos más. Bhopal es otro, ahí está todo lo que les recomiendo este libro. La que sigue. Esto también búsquenlo por ahí. Este es el que acabamos de ver, el de Toulouse. El que cambió y el que hizo que se hiciera Seveso 3, la que sigue. La que sigue. Aquí están el dicianuro. Supuestamente lo que pasó aquí en Toulouse fue que mezclaron 2 compuestos incompatibles. El que está del lado izquierdo, que es el dicloroisocianato de sodio con el nitrato de amonio, y eso causó la explosión. Desconocimiento de la incompatibilidad de la sustancia. La que sigue. Ahí está la 0.5 libras que en nuestro listado de actividades altamente riesgosas de explosión establece que equivale a 0.03 a 0.07 bares, que dice rotura de cristales, daños en marcos de venteo. La que sigue, por favor. Esto pasó aquí con nitrato de amonio, ya lo habíamos comentado en otras pláticas, en lo que es en Coahuila, manejo de ANFO, que es nitrato de amonio con combustible. Creó este cráter 25 toneladas de ANFO aquí en México. La que sigue. Aquí están las características del ANFO. La que sigue. Chequen de Tianjin, un problema severo. Llegan grupos de respuesta a atender un incendio que había en este puerto, que es el 10º puerto a nivel mundial, y desconocían qué tipo de productos había. Y había carburo de calcio. El carburo de calcio reacciona con el agua y da acetileno. Y prende y explota. Y había una infinidad de compuestos tóxicos, entre ellos más de 750 toneladas de cianuro de sodio. La que sigue. Aquí están las características. La que sigue.
Esta otra, un desastre. Almacenamiento, un barco que llevaba, ¿qué? Nitrato de amonio. La que sigue, ahí está qué cantidad llevaba, 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Se lo decomisan al barco y lo almacenan desde el 2014 hasta el 2020, 6 años, en instalaciones no adecuadas para el nitrato de amonio. Empieza a haber una explosión, empieza a haber un incendio por juegos pirotécnicos, y empiezan a hacer trabajos de soldadura y explota. Un desastre Beirut. Es considerada una de las explosiones más grandes no nucleares que han ocurrido. Otra vez nitrato de amonio. La que sigue. Aquí está lo de West Palestina. Ahí están los vagones que llevaban entre la que sigue. Aquí está la descripción, la que sigue. Aquí están todos los daños que hubo, la que sigue. Aquí están los compuestos que llevaba ese tren. Cloruro de vinilo, acrilato de butilo, estos compuestos orgánicos. La que sigue. ¿Cuál era el problema del cloruro de vinilo? Que se iba a descomponer en cloruro de hidrógeno, un compuesto corrosivo, y en fosgeno. El fosgeno, un compuesto utilizado como arma química durante la Primera Guerra Mundial, muy tóxico, también usado en Bhopal, la India, y causó algunas muertes por el manejo del fosgeno. La que sigue. Esto, como ejemplo para que vean, o sea, mencionaba que la primera evacuación cuando se estaba liberando el cloruro de vinilo, 1 milla. Cuando se quema, 2 millas. La que sigue, por favor. Aquí está. En la parte de abajo tenemos el cloruro de vinilo. Vean en la parte de abajo los niveles guía de exposición aguda, de lo que va a hablar el ingeniero Garza, los AEGLs. Vean, por ejemplo, el cloruro de vinilo, vayan a la GL2 de 10 minutos. Eso les va a explicar. Estos AGL son criterios de toxicidad aguda de protección a la población y se manejan 3 niveles AGL, el 1, el 2 y el 3, que el AGL1 son daños menores, el AGL2 daños intermedios y el AGL3 la muerte. Y se manejan diferentes tiempos. Si ustedes ven, por ejemplo, nos vamos al AGL del cloruro de vinilo, el AGL de 10 minutos es 2800, no sé si ya lo vieron. Cloruro de vinilo en la parte inferior para 10 minutos AGL2 son 2800 partes por millón. Vean lo que es el cloruro de oxígeno, de cloruro de hidrógeno, 100 el valor. ¿Qué dice eso? Que es mucho más tóxico, ¿quién? El cloruro de hidrógeno. Y vean ese mismo valor para el fosgeno, 2.3 partes por millón. ¿Qué obligaba a hacer esto? Que teníamos que hacer una evacuación mucho mayor para poder garantizar que la gente que está en una determinada distancia no esté expuesta a valores, ¿sí?, mayores a 2.3 porque iba a tener severos. Y aquí está una simulación nuevamente, en este caso es con amoníaco, y es algo que se hace. Esto tengo la certeza de que lo hicieron en Estados Unidos para poder establecer, en función de los AGLs, para poder establecer los niveles de evacuación de la población y que no hubiera posibles fallecimientos o afectaciones a la gente establecida alrededor de estas plantas. Pues nos gana el tiempo siempre. Espero que les haya despertado un poquito la inquietud respecto a lo que son las emergencias químicas, los daños y el desconocimiento a que nos puede llevar el no saber qué hacer y cómo manejar las sustancias tóxicas, químicas en general. Gracias.